Shabbat Shalom, Mispajá, Bejaverín, Shabbat Shalom, familia, amigos. Con la ayuda del Eterno Dios, hoy vamos a estudiar la parashá número 6, Toldot, que significa generaciones, descendencias, genealogías. Eso lo vemos en el libro de Bereshit, Génesis 25, 19 al 28, 9. Antes del estudio vamos a hacer un pequeño comentario. Pues vi un programa de televisión en el cual fue como de una hora. Se hablaron de infinidad de temas y uno ve pues con preocupación que la situación mundial no está fácil, pero vemos que el ser humano nunca habla de Dios, que coloca a Dios como llamémoslo como su tabla de salvación. Simplemente en todo el programa se habló sobre la pandemia, se habló sobre la vacuna, que dos grandes laboratorios están en la lucha de sacar la vacuna lo mejor posible, de a ver quién es el que saca el primer lugar. Y también se habló de la situación de nuestro país, sobre la situación que hubo hace unos días en provincia, en Santa Catalina, en San Andrés, por el huracán que destrozó ese territorio colombiano. También se habló sobre las lluvias tan fuertes que han caído en nuestro país, los derrumbes, pueblos incomunicados, muchas familias quedaron en la calle por las inundaciones, por los derrumbes. Y así se hablaron muchos temas. También se habló de que no tenemos que seguir ya más encerrados, sino que saber salir con precaución y tomar las cosas con calma con respecto a la pandemia, que debemos de cuidarnos, pero que salir a hacer una vida cotidiana, una vida más normal. Y también se habló de las preocupaciones que hay muchas personas que este encierro les ha afectado psicológicamente, que hay mucha depresión, hay mucha angustia, pero en ningún momento tocaron el tema que le pidiéramos la ayuda a Dios y que nos estuviéramos en oración, que reflexionáramos nada. Nunca se habló de Dios. Entonces vemos que Dios está lejos. Queremos el ser humano tomar sus propias decisiones. Quiere el ser humano buscar su solución a todas las cosas, pero Dios está lejos de cada ser humano. Eso es una situación bien preocupante. Bueno, en esta parashá vamos a ver la vida de un gran personaje, de nuestro patriarca Isaac, el cual heredó de su padre todo, incluyendo las promesas de Dios, de hacer de sus descendientes una gran nación. Y por medio de Isaac aprendemos cómo dejar todo en manos de Dios. Vemos que cuando él iba a ser sacrificado, nunca murmuró contra su padre. Cuando le trajeron una esposa, él tampoco murmuró, ¿sí? Vemos que es un hombre en el cual siempre le dejó las cosas a Dios. Entonces también aprendemos de un gran hombre que fue un hombre de oración, un hombre de milagro, pues porque su nacimiento pues fue un milagro. También un milagro en el embarazo de su esposa, porque también era estéril, pero él le clamó al Eterno y le dio descendencia por medio de su esposa, ¿sí? Y también otra parte bien importante, vemos que en un tiempo de sequía, en ese momento, él tuvo una cosecha milagrosa, una cosecha grandísima, ¿sí? En el cual se enriqueció mucho. Y recordemos que era un tiempo de sequía. Entonces vemos, ¿por qué? Porque él confiaba en Dios y porque buscaba de Dios siempre. De nuestro patriarca también vemos que él era un agricultor,
mientras que nuestro patriarca Abraham y nuestro patriarca Jacob eran pastores. Y la diferencia, las características es que el agricultor siempre busca un terreno y ahí se queda por siempre, siembra raíces, como se dice. Y mientras que los pastores son nómadas en el cual van buscando nuevos terrenos para poder alimentar a sus animales, nuevos pastos para poder alimentar a todos sus animales. Otra parte importante es que vemos que Isaac nunca salió de Canaán, ¿sí? Sino que él simplemente se trasladó hacia la parte occidental de la costa de Gerar, ¿sí? Un territorio filisteo. Bueno, entonces vamos a leer la Torá. Leamos del versículo 19 en adelante. Estas son las generaciones de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Tenía Isaac 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo, de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac al Señor en favor de su mujer, porque ella era estéril. Y lo escuchó el Señor, y Rebeca, su mujer, concibió, y los hijos lucharon dentro de ella. Y ella dijo: si esto es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar al Señor. Y el Señor le dijo: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos se dividirán desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Y cuando se cumplieron los días de dar a luz, he aquí había mellizos en su seno. Salió el primero rojizo, todo velludo, como una pelliza, y lo llamaron Esaú. Y después salió su hermano, con su mano asida al talón de Esaú, y lo llamaron Jacob. Isaac tenía 70 años cuando ella los dio a luz. Entonces sabemos que Isaac se casó con Rica, con Rebeca, y luego de 20 años de estar orando, de estar clamando al Eterno, tanto él como Rica, como Rebeca, Dios le escuchó sus oraciones, y también vemos ahí que fue un embarazo un poco difícil, pues ya que vemos que nos dice la palabra que había unos mellizos y que estaban peleando dentro de su vientre, ¿sí? Y también vemos que primero salió Esaú y luego salió Jacob, tomado del talón de Esaú. Y nos dice la palabra que Esaú se convirtió en un excelente cazador y le encantaba estar en el campo. Cosa diferente a Jacob, que lo vemos en Génesis 25-27, que él era un varón quieto que habitaba en tiendas. Otra parte importante, que Isaac prefería a Esaú y Rebeca prefería a Jacob, ¿sí? También vemos que en la parashá que Esaú llega un tiempo después de trabajar la tierra, llega con mucha hambre y pues su hermano está haciendo una buena comida y Esaú le pide comida a Jacob. Y Jacob dice que sí le da la comida, pero que sí le da su primogenitura. Entonces, en esa angustia de Esaú, del hambre que tenía, pues le vendió la primogenitura. ¿Por qué? Por un plato de lentejas, ¿sí? Y también vemos más adelante que Jacob, ya entrado en años, quería bendecir a sus hijos y llama a Esaú, le dice que le prepare una buena comida, un buen guisado, que después lo va a bendecir. Vemos también que Rebeca escucha esa conversación y va y
le comenta a su hijo Jacob y hay una trama ahí en el cual van a engañar a Isaac, ya que él estaba ya casi ciego. ¿Y qué hace Rebeca? Viste a Jacob con vestiduras y con piel de animal, por lo que Esaú era velludo. Y va y le hace la comida, le entrega la comida a su padre y su padre lo bendice. Más tarde vemos que Esaú viene a traerle la comida a su padre y resulta que él le dice que no, que ya le dio la bendición, que él ya comió. Entonces se da cuenta que había venido Jacob a recibir la bendición y ella había perdido su bendición. Después, más adelante, vemos que él se enfurece y le clama a su padre que por favor lo bendiga. Su padre también lo bendice, pero él no obedece todo lo que su padre le dice, porque su padre le dice que no se va a casar con mujeres cananeas y él se casa con 2 mujeres cananitas. En la parashá vemos una serie de dificultades, una serie de problemas. Recordemos de Rica, que era estéril, que también cuando hubo su embarazo, sus hijos se pelearon dentro de su vientre. Su padre prefería más a Esaú, su madre a Jacob. Vemos la situación de la entrega de su primogenitura por parte de Esaú, en el cual no valoró la primogenitura. Y aquí es una parte bien importante, ya que en la antigüedad la primogenitura tenía un valor bien grande. Un ejemplo, en el caso de 2 hijos, cuando sus padres fallecieron, la heredad se dividía en 3. Entonces, 2 partes para el primogénito y la otra parte para el otro hijo. Eso hablando desde el ámbito carnal, llamémoslo así. Pero ya en el ámbito espiritual tenía mucha responsabilidad, mucha bendición el hijo mayor, ¿sí? Pero vemos que también Esaú fue desobediente y que se casó con 2 mujeres cananitas, ¿sí? Pero más que mirar esa parte, miremos, no nos quedemos en los problemas, sino busquémosle solución a esos problemas, ¿sí? El principal solución que vemos acá es que Isaac era un hombre de oración, como lo dijimos al comienzo, ¿sí? Isaac siempre estuvo durante 20 años orando para que su esposa le diera una descendencia. También vemos que Rebeca también tiene su tiempo con Dios, su oración, para que Dios le bendijera. Y también vemos que cuando ella está embarazada y ve el problema, entonces dice que ¿para qué vivo? Pero Dios dice que esté tranquila, que ahí van a salir 2 naciones. Pero siempre vemos ahí una parte vital que es la oración, ¿sí? En el cual nosotros debemos de cualquier situación y cualquier problema, no buscar a los demás, sino busquemos primeramente a Dios, ¿sí? Que Dios sea el primero que sepa nuestra situación. Él sabe nuestra situación, pero Él quiere que nosotros se la digamos con nuestros propios, que salgan nuestros propios labios. Entonces, cuando tengamos un problema o lo que sea, vayamos a esa fuente, a Dios, ¿sí? Orémosle a Dios para que Él siempre está dispuesto a escucharnos. Nosotros somos que a veces lo dejamos a Él en otro lugar, ¿sí? Y tengamos esa fe que tuvo Isaac, esa fe que tuvo Rebeca, ¿sí? Y ahí sí veremos la respuesta oportuna de Dios, pero algo bien importante, en el tiempo de Dios. Porque nosotros decimos, bueno, yo le he orado a Dios por X situación y nada que me responde. Entonces yo voy a tomar una decisión. Ahí es cuando nos equivocamos, ¿sí? Entonces, pidámosle a Dios que nos ayude en esta situación y si no llega la bendición, pidamos al Espíritu Santo de Dios que nos revele el por qué, si hay algún
un obstáculo que está obstruyendo la bendición que Dios tiene para nosotros. ¿Sí? Veamos lo que nos dice el libro Primera de Tesalonicenses 5, del 16 al 18. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús, en Yeshua HaMashiach. ¿Sí? Entonces, dice que ¿qué? Que oremos sin cesar, que demos ¿qué? Gracias a Dios en todo, ¿sí? Y que esperamos en la voluntad de Dios, no en nuestra voluntad. Y si miramos la situación de Esaú, él se equivocó y cometió graves errores que causaron problemas en su vida futura, ¿sí? Y aprendamos que nosotros aprendamos de esos errores, ¿sí? Y de los desaciertos de otras personas aprendamos nosotros. Una de las características del ser humano es que tiene habilidad para aprender indirectamente, ¿sí? ¿A través de qué? A través de experiencias de otros, ¿sí? Esto significa que no tenemos que nosotros aprender de una manera difícil, sino que aprendamos de esos espejos que han sido de otras personas, ¿sí? Y también es muy importante que dicen que hay tres tipos de personas, que los inteligentes, que aprenden de sus experiencias, los sabios, que aprenden de los errores de los demás, y los torpes, que no aprenden de los errores de los demás ni de sus propios errores. Entonces, ¿en qué grupo estamos nosotros? ¿Sí? Entonces, evitemos nosotros equivocarnos más y nunca nos sintamos derrotados por una situación, sino que simplemente pidamos al Espíritu de Dios que nos ayude a salir avantes de una situación. Amén. La jactará, los profetas, lo vemos en el libro de Malaquías 1:1 al 2:7. Leamos Malaquías 1. Profecía de la palabra del Señor a Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice el Señor. Pero vosotros decís, ¿en qué nos has amado? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Declara el Señor. Sin embargo, yo amé a Jacob. Aquí vemos que Malaquías significa mensajero y vemos que es el último libro del Antiguo Testamento, que es el último profeta que usó Dios para hablarle a Israel, para hablarle a esas 12 tribus. Y fue escrito después que Israel regresa de Babilonia. Y Dios quiere, por medio de este profeta, llamarle la atención al pueblo. ¿Por qué? Porque se están desviando de los mandamientos que Dios les ha dejado, que Dios les ha ordenado. Pero también dice la palabra que es una exhortación para los sacerdotes, que Dios le está hablando a los sacerdotes, a los líderes. Entonces dice uno, sí, pues eso sí es para los sacerdotes, pues para los líderes y para aquellas personas que tienen un liderazgo en la congregación. Y no, resulta que no. ¿Por qué? Porque Dios en su palabra nos dice que nosotros somos ¿qué? Sacerdotes, ¿sí? Somos nación santa, somos reyes, somos sacerdotes. Entonces, cada uno de nosotros como sacerdotes tenemos una responsabilidad delante de Dios. Entonces, Dios nos está hablando en esta mañana a cada uno de nosotros, ¿sí? Vemos también que a pesar de nuestros errores, Dios nos ama. Como un padre ama a su hijo, pero más que eso, porque a veces uno como padre, si su hijo comete un error, no le habla o lo que sea, o dice que lo va a desheredar o lo que sea, pero Dios en su infinita misericordia, siempre, por más que tengamos nosotros errores, Él nos está amando y nos bendice, ¿sí? Y muchas personas también dicen, ¿qué? ¿Cuál Dios que Dios nos ama?
Dios en qué me ama si tengo esta situación. Dios en qué me ama si estoy enfermo. Si verdaderamente Dios me ama, ¿por qué no me ayuda en X situación? ¿Sí? Siempre estamos como en ciertos momentos que estamos pasando una dificultad X, como que tratamos de culpar a Dios, que si Dios es un Dios omnipotente, que si Dios verdaderamente yo soy hijo de Dios, ¿por qué Él no me ayuda? Entonces tenemos que mirar ¿qué? Mirar nuestro interior, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Sí? Si respecto a esa situación, el por qué estoy en esa situación, si el error es mío y le estamos echando la culpa a Dios, ¿sí? Porque Dios siempre está amándonos y Él siempre quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Pero eso depende de cada uno de nosotros, que nos revisemos en qué estamos fallando para no volver a cometer esos errores, para no apartarnos, como Dios lo dice en su palabra, que está exhortando al pueblo. ¿Por qué? Porque se está apartando de los mandamientos de Dios. Entonces, si nosotros queremos estar en victoria, debemos de simplemente obedecer la palabra de Dios y así recibiremos bendición. Recordemos que podemos hacer lo que queramos acá, la gente se puede burlar de Dios, pero ahí Dios en su infinita misericordia nos ama, pero nadie puede burlarse de Dios, porque son consecuencias graves. Amén. La Brit Hadashah, el Nuevo Testamento, lo vemos en el libro de Romanos 9, de 1 al 16. Leamos del 1 en adelante. Digo la verdad en Yeshua, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo, de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Yeshua, por amor a mis hermanos, mis parientes, según la carne, que son israelitas, a quienes pertenece la adopción como hijos, y la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de quienes, según la carne, procede el Cristo, el Mesías, el cual está sobre todas las cosas. Dios bendito por los siglos. Amén. Entonces aquí Pablo está abriendo su corazón, está expresando sus angustias. Y Pablo está bastante preocupado por los israelitas, por el pueblo que se desvía de los caminos, por el pueblo que no escucha la voz de Dios, y está preocupado porque la gente se pierda. Él no quiere que el pueblo se pierda. Y él dice que se haga anatema. ¿Qué significa anatema? Significa maldito. Y en el concepto hebreo, maldito significa karek, ¿sí? ¿Qué significa qué? Cortado del pueblo. Él prefería en ese momento ser cortado. ¿Para qué? Para salvar a sus hermanos. También vemos otra parte, algo muy similar, que sucedió a Moisés cuando Dios iba a acabar con el pueblo en el desierto, y que él dice que daba la vida por su pueblo, ¿sí? Y algo más importante todavía lo vemos que Dios en su infinita misericordia envió a su hijo Yeshua Mashiach para que muriera en el madero por nuestros pecados, ¿sí? Yeshua dio la vida por cada uno de nosotros. Entonces, así como Pablo estaba angustiado, nosotros también estamos angustiados por llevar la palabra al mundo perdido, por orar por el mundo perdido, o estamos angustiados por nuestros problemas personales, por nuestro trabajo, por problemas financieros, por cosas personales nuestras, o verdaderamente estamos preocupados por llevar la palabra al mundo. Los problemas que nosotros tenemos en nuestra vida diaria, en nuestra rutina diaria, pues pueden ser reales, ¿sí? Pero que eso no nos quite la preocupación de estar llevando las buenas nuevas de salvación
al mundo entero. Recordemos que en su infinita misericordia Dios ya nos perdonó. Entonces no quiere decir que no, yo ya estoy cómodo porque yo ya tengo a Yeshua en mi corazón, ya mi familia, y ya todos somos salvos. Y yo trato al máximo de llevar una vida recta delante de Dios. Y los demás, no. Entonces, lo que nos quiere enseñar Pablo en esta mañana es que como él estaba angustiado porque nadie se perdiera, así nosotros estemos angustiados por buscar de Dios y llevarle la palabra a todo el mundo en esos momentos tan difíciles para la humanidad, en el cual el materialismo es lo principal y Dios está en un segundo o un tercer plano. Entonces no permitamos eso, sino verdaderamente angustiémonos, preocupémonos por orar, por clamarle al Eterno, por misericordia, para que nadie se pierda. Amén. Amada familia, muchas gracias por acompañarme en el estudio de la Parashá. Si estas palabras fueron de bendición para tu vida, comparte este video a otros y suscríbete a este canal. Una semana de bendición para todos. Shabbat Shalom.